Buen día para todos. Hoy vamos a trabajar el sistema RAID. En este caso vamos a trabajar un RAID 5. El sistema RAID es un sistema redundante de discos económico para proteger o salvaguardar la información. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la configuración de la máquina virtual con la cual vamos a trabajar. Vemos aquí que tenemos un disco de 20 GB. Vamos a agregar, en este caso, otro disco. Listo, de tipo SCSI. Vamos a escoger aquí crear un nuevo disco virtual. Vamos a darle una capacidad, en este caso vamos a darle una capacidad de 5 GB. Decimos siguiente y ya tenemos un nuevo disco. Vamos a crear dos discos más. Pues creamos otro disco igualmente de 5 GB y vamos a crear uno más. De 5 GB, todos de la misma capacidad, y finalizamos. Ya tenemos aquí nuestro disco principal y nuestro arreglo de 3 discos. Damos OK y vamos a encender nuestra máquina virtual. Bueno, aquí como lo podemos ver ya están nuestros discos encendidos, ya están nuestros discos aquí puestos dentro de la máquina y tengo mis tarjetas de red. Voy a hacer una instalación, por lo tanto necesitamos conexión a internet. Ya sabemos que aquí con la configuración de la tarjeta no la vamos a tener, por lo tanto necesito ir a trabajar sobre el NetPlan y vamos a ir al archivo de configuración del NetPlan. Para obtener internet ya sabemos que todo lo que es la tarjeta 33 debemos ponerla en comentario . Control O, Enter, Control X para guardar y vamos a desactivar la tarjeta, la primera tarjeta. Venimos aquí y vamos ahora a aplicar los cambios. Una vez que ya hemos aplicado los cambios, vamos a verificar dirección IP. Tenemos aquí nuestra dirección IP y vamos a hacer un ping a la dirección de internet. Como vemos, aquí tenemos conexión a internet y está funcionando. Una vez que ya hemos encendido la máquina y tenemos conexión a internet, vamos a instalar el paquete apt-get install mdadm. Seguido de ello, entonces vamos a listar o vamos a hacer un listado de los discos y ver cómo lo reconoce nuestro sistema Linux. Vemos aquí, entonces tenemos nuestro disco SDB de 5 GB, SDC de 5 GB y SDD de 5 GB. Son los 3 discos que hemos instalado y con los cuales vamos a trabajar. Ahora vamos a crear las particiones en cada uno de los discos. Entonces vamos a entrar en el primer disco, que es el de SDB. Listo, aquí vamos a entrar ya sobre el disco y vamos a crear una partición. Entonces aquí me dice que podemos utilizar el comando M para ayuda. Aquí en la ayuda vamos a ver todas las ayudas. Vamos a crear una nueva partición. Entonces vamos a utilizar la tecla N. Pues una nueva partición. Si la queremos que sea primaria o extendida, aquí vamos a seleccionar la opción primaria. Vamos a crear aquí el número de partición de 1 a 4, lo podemos dejar ahí por defecto. También el sector lo vamos a dejarlo por defecto. Los sectores, desde dónde hasta dónde, lo dejamos por defecto. Aquí nuevamente me dice que se ha creado la partición Linux de un tamaño de 5 GB.
vamos a mirar aquí con la M, la ayuda. Aquí vamos a escoger entonces la letra T para cambiar el tipo de partición. Listo, me dice que podemos darle la letra L para listar los tipos de particiones que tenemos. Vamos a utilizar en este caso el FD, que es para write. Volvemos a utilizar la M para la ayuda. Y ahora vamos a utilizar W, que es para guardar los cambios. Listo, entonces de esta manera ya hemos hecho la primera partición de nuestro disco. Ya le hemos dicho que ese disco lo vamos a utilizar para el write. Vamos a hacer el mismo proceso, listo, utilizando entonces ahora lo que es el siguiente disco. Utilizamos la instrucción sudo fdix y vamos a ir al siguiente disco, que es el dev sdc. Aquí tenemos nuestro disco. Vamos a decirle que vamos a crear una partición nueva, que va a ser una partición primaria. Aquí el número de partición, los primeros sectores y el último sector lo vamos a dejar tal cual. Luego para ello vamos a escoger la letra T, que va a ser el tipo de partición. Listo. Nuevamente utilizamos la L para el listado y vemos que tenemos que utilizar el FD, que es la partición explícita para el write. Y guardamos los cambios. Exactamente vamos a hacer lo mismo con el siguiente disco. Entonces tenemos ahora el SDD. El SDD vamos a crear entonces una partición nueva de tipo primaria. Vamos a escoger aquí en el listado nuevamente FD, que es la partición para write, y guardamos los cambios. Ahora vamos a crear nuestro arreglo para hacer el write. En este caso vamos a utilizar el write 5. Entonces vamos a utilizar el mdadm create verbose para que me indique qué es lo que va a hacer paso a paso. Lo vamos a dejar en un solo arreglo. En este caso mi arreglo lo voy a llamar md0. Vamos a indicar el nivel del write. Entonces le vamos a decir que en este caso es un write 5. Le vamos a decir a nuestro write cuántos dispositivos vamos a utilizar para crearlo. En este caso vamos a utilizar 3. ¿Cuáles son esos 3? Pues el dev sdb, el dev sdc y el dev sdd. Son los 3 dispositivos que vamos a utilizar. Me dice que si deseamos continuar con el arreglo, vamos a decirle que sí, y nos ha creado entonces nuestro arreglo. Vamos a chequear que nuestro write se haya creado. Entonces vamos a, con la instrucción cat, vamos a ir al proc y al md stat. Listo, como vemos aquí, nuestro write 5 está activo con el sdd, el sdc y el sdb. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear el archivo en donde se va a alojar nuestro sistema write. Entonces vamos a tener el mkfs -t con la extensión ext4 y vamos a indicarle que lo monte sobre el dev md0, que es el que nosotros creamos. Listo, una vez que está creado, entonces vamos a crear una carpeta
en la cual vamos a trabajar nuestro write. Entonces vamos a salir de esta ruta y vamos a crear una carpeta que se llame, vamos a crear una carpeta sobre la ruta que se llame recuperación. Ya hemos creado la carpeta recuperación, ahora la vamos a asociar con el archivo. Entonces decimos aquí la instrucción sudo mount en el archivo dep md0 y mi carpeta que se llama recuperación. Ahí ya hemos montado la carpeta sobre ese arreglo de discos. Vamos a crear o vamos a montar un archivo sobre este archivo de recuperación. Sudo touch mount recuperación y vamos a llamar el archivo como write5.txt. Es el archivo que vamos a guardar. Hacer un ls sobre la carpeta recuperación y vemos que tenemos ahí nuestro archivo write5.txt. Ahora vamos a mirar aquí los detalles sobre mi archivo md0. Entonces aquí vamos a tener en los detalles, vamos a tener la versión, la creación, el tipo de sistema que tenemos, que es un RAID 5, los tamaños, el total de dispositivos. Listo, aquí tenemos discos de 5 GB, tenemos un total de 10.73 GB. Tenemos que es un super bloque persistente. Tenemos también aquí el nombre, listo, de la máquina. Como tal, tenemos el UID. Listo, y tenemos aquí nuestros discos activos y sincronizados. Ya tenemos nuestro arreglo. Ahora lo vamos a dejar de manera permanente. Ahora vamos a entrar en la carpeta home y dentro de esta carpeta home vamos a crear una carpeta que se llame write. Hacemos un ls y vemos aquí nuestra carpeta write. Ok, teniendo nuestra carpeta write, ahora vamos a asociar nuestro arreglo a esa carpeta. Entonces vamos a tener este dep md0 y vamos a asociarlo al home y a la carpeta write. También vamos a hacer una copia. Entonces vamos a entrar a la carpeta etc y aquí en la carpeta etc vamos a tener un archivo que es el fstab, que es este de aquí. Sobre ese archivo vamos a trabajar, por lo tanto vamos a hacer una copia. Entonces vamos a hacer una copia del fstab y lo llamamos fstab .copia. Vamos a utilizar la instrucción blkit y lo vamos a montar sobre nuestro archivo md0. Listo, aquí con este blkit lo que estoy es asociando el UID a mi partición. Vamos a entrar ahora en el archivo fstab y vamos a poner como comentario esta línea. Seguido de ello vamos a reemplazar este UID por el que nos dio anteriormente. Entonces vamos a salir aquí y vamos a buscar la instrucción blink, donde nos va a dar nuestro nuevo UID. Seleccionamos nuestro UID, entramos nuevamente al archivo fstab
y vamos a reemplazar ahora ese UID. Lo reemplazamos, guardamos ahora, control O, enter, control X, y ahora vamos a utilizar la instrucción mount -a para que ya nuestro RAID quede montado. Entonces ahora lo que podemos hacer es ir aquí a la carpeta home, allí vamos a tener nuestra carpeta RAID, y aquí vamos a poder guardar todos los archivos que nosotros queramos recuperar, todos los archivos que nosotros tengamos y que queremos que se haga una copia de seguridad y se mantengan, así uno de los discos se dañe, pues vamos a ponerlos allí. Vamos a mirar ahora el df-h y vamos a tener allí entonces nuestro arreglo MD0, listo, con un tamaño de 9,8 gigas, y en este caso su espacio usado es del 1%. Ya aquí tenemos montado nuestro sistema RAID. Muchas gracias.